Bueno, si a uno le dicen que un río tiene, en promedio, 1,20 m de profundidad, la pregunta lógica es, ¿lo cruzarías a pie? Yo desde luego me lo pensaría dos veces. Claro, es que hoy vamos a desgranar un documento que demuestra por qué responder que sí a esa pregunta podría ser literalmente una trampa mortal. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un texto, la verdad es que verdaderamente fascinante, titulado 20 The Philosopher's Stone and its Symbols. Es un PDF denso, sí, pero es un cruce rarísimo y brillante entre matemáticas de riesgo, filosofía antigua, economía y cosas tan cotidianas como el tráfico de la ciudad. Sí, es una lectura espectacular. Y la misión de este análisis a fondo para quienes nos escuchan hoy es extraer las pepitas de oro de este material. A ratos es bastante técnico, pero vamos a traducirlo en revelaciones claras. Básicamente, vamos a entender por qué los sistemas se rompen, cómo detectar la fragilidad antes de que todo salte por los aires y el superpoder que supone saber qué no hacer cuando estamos rodeados de exceso de información. Y todo esto saltándonos la jerga estadística infumable, espero. Exacto, eso por descontado. Cero jerga. Pues es un planazo, desde luego. Este documento es de esos que te cambian la lente con la que miras el mundo. Pero a ver, antes de meternos en harina, creo que hay que hacer una aclaración muy importante para marcar las reglas del juego. Sí, mejor dejarlo claro desde el principio. El autor del texto no se muerde la lengua, en absoluto. Lanza críticas durísimas contra instituciones financieras concretas, como Fannie Mae, y arremete contra gobiernos, contra economistas tradicionales, contra las políticas de déficit. Claro, y es fundamental avisar a quienes nos acompañan que nosotros aquí ni entramos ni salimos en esos debates. Eso es. No estamos para tomar partido ni respaldar ninguna postura política o económica. Nuestro papel es puramente analítico. Vamos a destripar las matemáticas y la filosofía que hay detrás de estas ideas. Y ya está. El que quiera política, que busque en otra parte. Lo fascinante de esto es centrarse en la mecánica de los sistemas, no en las ideologías. Vale, pues vamos a desgranar esto. El texto arranca dinamitando algo en lo que confiamos ciegamente todos los días, que son los promedios. La trampa de los promedios, sí. De ahí venía mi pregunta sobre el río. Porque un río con un promedio de 1,20 m de profundidad puede tener medio metro casi todo el rato, pero esconder una fosa de 3 metros justo en el centro. Exacto. Y para que se entienda mejor, el documento plantea una historia brutal, que es el ejemplo térmico de la abuela. Famoso ejemplo. Imaginemos que tenemos a una abuela y el médico nos dice que para su salud necesita pasar las próximas 2 horas a una temperatura media de 21 grados centígrados. Perfecto. 21 grados es una temperatura ideal, ¿verdad? Sobre el papel, estupendo. Un informe ejecutivo te diría que el objetivo se ha cumplido al 100%. Pero fíjate en la trampa matemática. Resulta que la abuela pasa la primera hora metida en un congelador a 18 grados bajo cero. Madre mía. Y la segunda hora la meten en un horno a 60 grados. Matemáticamente, la media de esas 2 horas sigue siendo exactamente 21 grados. Ya, pero en el mundo real, el resultado no es una señora que ha estado muy a gusto leyendo el periódico. Para nada. El resultado es un funeral y una herencia que repartir. Pobre abuela, vaya tela. Pero a ver, espera, si el promedio es una trampa tan evidente en la vida real, ¿por qué tantas instituciones y analistas siguen basando sus modelos de riesgo precisamente en él? Pues porque es fácil, básicamente. Y porque solemos asumir que el mundo funciona de forma lineal. Pero la salud, la economía o la naturaleza son sistemas no lineales. Lo que demuestra el ejemplo de la abuela es que la dispersión, la volatilidad y los extremos importan infinitamente más que la media. Los efectos de segundo orden. Justo. El autor dice que la salud tiene una forma cóncava. Imagina un gráfico. A partir del punto ideal de temperatura, el daño no crece poco a poco, sino que se acelera violentamente cuanto más te alejas de ese centro. Si el cuerpo humano fuera lineal, el beneficio de los 60 grados compensaría el daño de los 18 bajo cero. Pero la biología no funciona así, claro. No, hay un límite para estar muy sano, pero no hay límite para el daño hasta que te mueres. O sea que resumir la realidad en un promedio cuando hay volatilidad es esconder la basura debajo de la alfombra. Y aquí el autor nos da una herramienta súper útil. Es una heurística para detectar la fragilidad en nuestro día a día. Habla del tráfico de una ciudad, algo que, bueno, todos hemos sufrido. Ese ejemplo es brillante por lo intuitivo que es. Piensa en el trayecto típico del trabajo a casa. Si la ciudad añade 10.000 coches más a la red, igual tu viaje se retrasa 10 minutos. Dices, bueno, es molesto, pero lo asumo. Claro, es un incremento manejable. Pero la clave está en lo que pasa después.
Si a ese mismo tráfico que ya está estresado le metes otros 10.000 coches, el viaje no se retrasa otros 10 minutos. No, ¿qué va? De repente se retrasa media hora entera o la ciudad se colapsa totalmente. Ahí le has dado. Esa aceleración del daño, el hecho de que el mismo incremento de presión cause un efecto multiplicador negativo, es la definición técnica y exacta de que un sistema es frágil. Y esto aterriza de lleno en el mundo financiero con una anécdota del año 2003 que cuenta el documento. Resulta que un periodista del New York Times, Alex Berenson, consigue unos informes de riesgos secretos del gigante hipotecario estadounidense Fannie Mae y se los enseña al autor. Sí, Y lo que ven ahí no es simplemente que la empresa esté gestionada de forma cuestionable, sino que ven exactamente esa misma concavidad extrema del tráfico, pero ojo, con miles de millones de dólares. así es. Al analizar las tripas matemáticas de esos informes, el autor vio clarísimo que si una variable económica específica subía, Fannie Mae iba a sufrir pérdidas masivas. Y lo más importante, pérdidas que se aceleraban descontroladamente. Como los segundos 10.000 coches. Exactamente igual. Pero por el contrario, si esa misma variable se movía a su favor, las ganancias eran minúsculas. Era un sistema diseñado para reventar. Un riesgo totalmente asimétrico en contra. Totalmente. Por eso el autor supo que el colapso de Fannie Mae no era una posibilidad remota, sino una certeza matemática. No hacía falta tener una bola de cristal para predecir la crisis bancaria de 2008. Cuando el daño se acelera de esa manera frente a cualquier sobresalto del mercado, es como tener una piedra gigante encima. Tarde o temprano la gravedad hace su trabajo y te aplasta. Inevitablemente. Eso del colapso inminente me hace pensar en cómo solemos medir y clasificar el error en primer lugar, porque claramente los modelos de riesgo de Fannie Mae no contemplaban esa aceleración del daño. Y el documento entra de lleno en esto, diferenciando dos tipos de errores, porque no todos los errores son iguales. Ni muchísimo menos. Están los errores simétricos, que podríamos llamar neutrales. Imagina un casino. A veces sale rojo, a veces sale negro. El casino a veces pierde dinero en una mesa y a veces lo gana en otra. Vale. Pero como los límites de las apuestas están controlados, a la larga esos errores o fluctuaciones se compensan entre sí. Son errores inofensivos para la supervivencia del sistema. Entendido. Pero luego están los otros, los asimétricos o unidireccionales. Y aquí es donde habita la fragilidad de verdad. Son errores que siempre que empujan hacia el lado malo. El autor pone ejemplos muy visuales. Los aviones siempre tienden a aterrizar más tarde de lo previsto. Casi nunca llegan antes. Eso lo sabemos todos los que viajamos. Cuando hay una perturbación en el tráfico, siempre empeora. Nunca se arregla por arte de magia porque haya un accidente. O las guerras, que siempre tienden a enquistarse y agravarse. Rara vez se resuelven solas de forma rápida. Fíjate en lo importante que es esto para entender el mundo. En estos sistemas, cualquier variación, cualquier sorpresa, tiene una sola dirección, que es el desastre. Y esto destroza por completo nuestra confianza en los modelos predictivos, especialmente cuando calculamos probabilidades muy pequeñas. El texto menciona el caso de Fukushima. Uf, ese caso es paradigmático. ¿Cómo encaja ahí la asimetría del error? Pues mira, cuando los ingenieros o los economistas calculan que un evento extremo como un tsunami devastador ocurre una vez cada 1.000.000 de años, están usando modelos matemáticos complejísimos. Pero esos modelos son increíblemente sensibles. Frágiles en sí mismos. Exacto. Un minúsculo error de cálculo en las premisas iniciales, algo que pasa totalmente desapercibido, puede hacer que la probabilidad real no sea de 1 en 1.000.000, sino de 1 en 100. Hablamos de equivocarse por un factor de 10.000. Podeminas con los ojos vendados. Literalmente. Subestimar lo impredecible en sistemas cóncavos equivale a firmar tu propia sentencia de muerte a largo plazo. Vale. Visto así, parece que estamos completamente vendidos, frente al caos. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, el texto da un giro espectacular y nos presenta la otra cara de la moneda. Habla de algo que llama, sin rodeos, la piedra filosofal. Una gran metáfora. Históricamente, la alquimia buscaba transmutar el plomo en oro. Pues bien, el autor dice que la transmutación moderna existe, y se llama asimetría positiva u opcionalidad. Es un concepto bellísimo desde el punto de vista matemático. Es lo que se conoce formalmente como la desigualdad de Jensen. Exacto, pero vamos a intentar explicar la desigualdad de Jensen sin que nadie se quede dormido recordando las clases del instituto. El documento usa un experimento mental con dados. Muy útil para visualizarlo. Olvidémonos de las fórmulas exactas por un momento.
Básicamente, si tú tiras un dado normal y calculas la media de todos los resultados posibles, te da 3,5. Hasta ahí, pura lógica. Claro, del 1 al 6, la media es 3,5. Y si luego aplicas una función matemática que represente un entorno convexo, por ejemplo, elevar ese 3,5 al cuadrado, te da un resultado que es 12,25. Sí, pero la magia de la desigualdad de Jensen ocurre cuando inviertes el orden de los factores. Ojo con esto, que es la clave de todo. Si en lugar de hacer la media y luego elevar al cuadrado, primero elevas al cuadrado el resultado de cada tirada individual del dado y luego calculas la media de todo eso, el número final es significativamente mayor. Es 15,17. O sea, hay una diferencia enorme. Matemáticamente, hay un margen de ganancia oculto de más de un 20%, que aparece de la nada simplemente por la forma en que el sistema procesa la volatilidad. Vale, traducido a la vida real a pie de calle. Si estás en un sistema convexo, es decir, antifrágil, puedes permitirte el lujo de ser torpe. Puedes tomar decisiones mediocres, equivocarte un montón de veces seguidas, rendir peor que alguien que simplemente tira una moneda al aire y aún así, a largo plazo, salir ganando de forma abrumadora. El caos y la volatilidad, en lugar de destruirte, generan beneficios gratuitos. Es como tener un superpoder. Totalmente. Tienes poco que perder y un potencial infinito que ganar. Es la definición de opcionalidad. Pero, claro, el reverso tenebroso de esto es la función cóncava que mencionábamos antes con la abuela o con Fannie Mae. La raíz cuadrada, por ejemplo. Si aplicamos matemáticas que reducen los extremos, como una raíz cuadrada, pasa justo lo contrario. El promedio de la función es menor que la función del promedio. El daño oculto te come por dentro. En un entorno frágil y cóncavo, no te puedes permitir ni un despiste. Tienes que ser un genio infalible y predecir el futuro con exactitud milimétrica todos los días solo para no quebrar. Es agotador solo de pensarlo. Entonces, ante un panorama así, con modelos estadísticos que no sirven para predecir eventos extremos y trampas cóncavas por todas partes, la pregunta es obligada. ¿Cómo actuamos en un mundo tan complejo? Si no podemos predecir el futuro, ¿cómo tomamos decisiones sin caer en el abismo? Aquí es donde el texto se vuelve profundamente filosófico y rescata un concepto clásico maravilloso, que es la vía negativa, el camino de la negación. A ver, explícame esto, que suena místico. Es que históricamente tiene raíces en la teología mística. El autor cita al pseudo Dionisio, un pensador antiguo, que argumentaba que la mente humana es demasiado limitada para describir lo que Dios es. Ya. Así que, en lugar de darle atributos positivos, decidió que la única forma honesta de acercarse a la divinidad era por eliminación, describiendo todo lo que Dios no es. Y esto no se queda solo en la religión. El texto también menciona el neoplatonismo con Proclo y la famosísima anécdota de Miguel Ángel. Cuando le preguntaron cómo demonios había logrado esculpir la perfección del David a partir de un bloque de mármol bruto, él contestó, muy fácil, simplemente quité todo lo que no era David. ¡Qué maravilla! Me parece una metáfora insuperable. Es que la creación, la sobrevivencia y el éxito en sistemas complejos rara vez consisten en añadir piezas nuevas. Casi siempre consisten en identificar lo que es frágil, lo que es peligroso o irrelevante, y extirparlo. Y aplicar esta vía negativa nos da una regla de oro inmediata, una heurística fantástica para detectar charlatanes. Porque hoy en día estamos rodeados de vendehumos. Y son facilísimos de identificar con esta regla, fíjate. Totalmente. El charlatán, ya sea en el mundo de la empresa, el desarrollo personal o las finanzas, siempre te va a dar consejos positivos. Te venderá los 10 pasos para el éxito, la rutina matutina para ser un líder o la inversión que tienes que sumar a tu cartera hoy mismo. Te venden adición. Claro, suena fenomenal en un escenario, pero en la vida real es humo. En cambio, los verdaderos profesionales y los sistemas que han sobrevivido a siglos de evolución operan duramente en negativo. El texto pone el ejemplo de los grandes maestros de ajedrez. Muchas veces no ganan por hacer una jugada maestra de película, sino simplemente asegurándose de no cometer el error estúpido que les haga perder la partida. O la gente que construye riqueza generacional. Su prioridad número 1 no es dar el pelotazo del siglo, es asegurarse de que cuando venga una crisis no se vayan a la quiebra absoluta. Ganar por no perder. Eso es. Incluso las instituciones más antiguas de la humanidad, como las religiones que hablábamos, están construidas sobre mandamientos prohibitivos. Te dicen, no harás esto, mucho más que
tienes que hacer esto otro. Es fascinante. Si conectamos esto con la perspectiva general, ¿hay alguna base científica fuerte para sostener que aprender por lo que no hay que hacer es objetivamente mejor? Completamente. El autor conecta esto con la epistemología sustractiva, vinculándola al filósofo Karl Popper. Ah, el problema de la inducción. Sí. La idea central es que nuestro conocimiento negativo es infinitamente más robusto e inquebrantable que nuestro conocimiento positivo. El famoso problema del cisne negro. Exactamente. Tú puedes pasarte 3 vidas enteras observando millones de cisnes blancos en un lago, y esos millones de observaciones positivas no te sirven para demostrar científicamente que todos los cisnes del mundo son blancos. Siempre queda la duda. Pero ¿basta con que veas un solo cisne negro, uno solo en toda tu vida, para destruir irrefutablemente esa teoría? Por eso, en la ciencia y en la vida, sabemos con una certeza muchísimo mayor lo que está mal que lo que creemos que está bien. Un fracaso empírico aporta una información valiosísima y definitiva. Un éxito aparente a menudo es solo suerte temporal. Claro. Y ese principio de que el conocimiento avanza más quitando falsedades que sumando verdades, nos empuja de cabeza a la recta final del texto, a la regla absoluta de que menos es más. En un mundo obsesionado con el Big Data, donde parece que si no tienes un algoritmo predictivo de 1000 variables no eres nadie, el autor defiende un rechazo absoluto a la sofisticación. Cita a pensadores como Gerd Gerenser, que lleva años demostrando que en entornos de alta incertidumbre, las heurísticas simples, lo que él llama reglas rápidas y frugales, aplastan sistemáticamente a los modelos matemáticos complejos a la hora de tomar buenas decisiones. Pero, a ver, no es contraintuitivo. Se supone que tener más información detallada siempre debería llevar a una mejor decisión, ¿no? En un mundo lineal, quizá. Pero el documento advierte que ya no vivimos en ese mundo. Hemos abandonado el terreno de lo que antes se conocía como la regla del 80-20. El famoso principio de Pareto. Sí, donde el 20% de tus clientes genera el 80% de tus ingresos. Eso lo hemos estudiado todos en la universidad. Pues olvídalo, porque ahora hemos entrado en lo que el autor llama extremistán, un entorno salvaje donde el ganador se lo lleva literalmente todo. Ya no es 80-20, operamos bajo una regla del 99-1. Ojo con las proporciones. Piensa en Internet. Menos del 1% de las páginas web acaparan el 99% de todo el tráfico mundial. O en la sanidad pública, los datos indican que apenas un 10% de los pacientes concentran más del 60% de todo el gasto médico. Todo está hiperconcentrado. Vale, entiendo el diagnóstico. Pero, ¿cómo aplicamos el menos es más en un entorno tan extremo? Pues que, paradójicamente, esta desigualdad extrema nos da una ventaja brutal si usamos la vía negativa. No necesitas reformar todo un sistema o procesar 1 trillón de datos. Identificando y extirpando apenas el 1% del problema original, puedes reducir el 99% de la fragilidad de toda una estructura. ¡Wow! Como resume el texto con una frase muy de película de mafiosos, simplemente sácate la piedra del zapato. No hace falta amputar la pierna entera. Me encanta. Sácate la piedra del zapato. Pero claro, el problema actual es que con la intoxicación de datos que sufrimos a diario, ni siquiera vemos la piedra. Hay un experimento que menciona el documento que ilustra esto a la perfección, que es el del gorila invisible de Chabris y Simons. Es un clásico de la psicología. Para quien no lo conozca, es un experimento donde te ponen un vídeo de gente pasándose un balón de baloncesto y te piden que cuentes mentalmente los pases. Tienes que estar súper atento. Sí, la gente se concentra tantísimo en contar los pases, en procesar ese pequeño dato, que aproximadamente la mitad de los espectadores es completamente incapaz de ver a una persona disfrazada de gorila gigante que se pasea por el medio de la pantalla, se golpea el pecho y se va. Es increíble. La moraleja es aterradora para nuestra era digital. Llenarte la cabeza de métricas irrelevantes y exceso de información a menudo te deja ciego ante el gran camión de mercancías que viene de frente a atropellarte. Es la ceguera por exceso de atención focalizada. Y para combatir esto, el autor nos regala una última herramienta conceptual preciosa, la navaja de Bergson. La premisa es de una elegancia tremenda. Dice que para tomar una decisión verdaderamente sólida en un entorno de incertidumbre, basta con una sola razón. Una. ¿Solo una? Parece poco.
Es que si necesitas listar en un papel 10 razones diferentes para casarte con alguien, para contratar a un director general o para meter tus ahorros en una inversión, lo que estás haciendo no es analizar, es intentar autoconvencerte desesperadamente de algo que en el fondo no ves claro. Te estás engañando. Exacto. Una decisión que te aporta antifragilidad es evidente por sí misma. El texto pone un ejemplo cómico buenísimo sobre esto con el ejército francés. Si un soldado falta a su puesto y como excusa alega que acaba de fallecer su abuela, que además ha pillado un resfriado monumental y que por si fuera poco le ha mordido un jabalí salvaje en el bosque. La simple acumulación de excusas demuestra que está mintiendo descaradamente. La verdad no necesita tantos accesorios ni tanta justificación. El soldado del jabalí se pasó de frenada, claramente. Y esto enlaza a la perfección con una frase de Steve Jobs que cierra este bloque argumental. Jobs decía que la gente cree que enfocarse significa decir que sí a lo que importa, pero se equivocan. La verdadera innovación, el verdadero foco, consiste en tener el valor de decir que no a otras 1000 buenas ideas. Entonces, llegados a este punto, ¿qué significa todo esto en conjunto para quienes nos están escuchando hoy? Significa que hay que darle la vuelta por completo a nuestra forma de enfrentarnos a los problemas. Primero, entender que la aceleración del daño es el síntoma inequívoco, la alarma de incendios de la fragilidad. Los segundos 10.000 coches. Eso es. Segundo, huir de los promedios en sistemas complejos, porque esconden extremos que pueden ser letales, como le pasó a la pobre abuela. Y lo más crucial de todo, adoptar la vía negativa como filosofía de vida y de trabajo. Sustraer en lugar de sumar. Justo. En un mundo que nos bombardea con ruido, la estrategia ganadora, tu superpoder, no es comprar modelos predictivos más complejos y defectuosos, sino eliminar sistemáticamente tu exposición a riesgos asimétricos masivos. Menos variables, menos deuda, menos ruido. Eso es lo que nos hace robustos frente a los inevitables cisnes negros que nos traerá el futuro y evita la parálisis por análisis. Es un cambio de paradigma brutal. Hemos pasado de intentar adivinar el futuro a simplemente prepararnos para que no nos destruya cuando nos sorprenda. Y fíjate, para terminar hoy, no quiero irme sin compartir una joya absoluta que encontré escarbando en las notas a pie de página del documento que no habíamos comentado. Es un pensamiento provocador sobre algo llamado la comodidad térmica. Esa idea es súper inquietante. Hemos visto durante todo el análisis que los sistemas complejos, para no volverse frágiles, necesitan imperativamente cierta dosis de volatilidad y estrés. Pues bien, si los seres humanos somos el sistema complejo por excelencia, ¿podría ser que nuestra obsesión moderna por mantener nuestras casas, oficinas y coches permanentemente con la calefacción o el aire acondicionado fijados exactamente a 21 grados nos esté haciendo biológicamente frágiles? ¿Da qué pensar? ¿Podría ser que nuestra búsqueda insaciable de la comodidad perfecta, eliminando toda la volatilidad térmica de nuestro entorno, esté en realidad acelerando nuestro envejecimiento por simple falta de uso de nuestra antifragilidad evolutiva natural? Es una pregunta excelente. Quizá el mayor riesgo asimétrico al que nos enfrentamos hoy, sin darnos cuenta, sea nuestra propia adicción al confort. Ahí queda eso para la reflexión de cada uno. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.